Bueno, lógicamente el listo de Enlil, lógicamente no tarda en darse cuenta de que los sacrificios de animales no son suficientes. Quiere más sustancia, hay que ponerle un poco más de ingrediente al menú. Entonces, en Samuel 24, 11, 15, leemos: Yahvé envió una epidemia a Israel desde aquella mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70.000 hombres del pueblo desde Dan hasta Berseba. En Éxodo 32, 26 y 28, Yahvé le ordena a Moisés, pero con toda la cara, ponga cada cual la espada a su lado, pasad y traspasad por medio del campamento desde una puerta a otra puerta, y cada uno mate, aunque sea al hermano, al amigo y al vecino. En un solo día 23.000 personas fueron pasadas a espada. Y aquí nadie dice nada. Ninguna institución religiosa pone en duda la palabra de Dios. Todo esto es normal. Todo esto es normal. Como es Dios, tiene derecho a matar a todo el mundo. Y este, efectivamente, es un Dios cruel y vengativo, hasta el punto de que a veces le podemos percibir, sin ser psiquiatras ni psicólogos, percibirle rasgos psicóticos claramente definidos. Durante el éxodo de Egipto, durante la huida de los israelitas, se interpusieron los amalecitas en su camino. Hubo una serie de escaramuzas y unas cuantas bajas. Pasaron 4 siglos de este suceso, y Enlil Yahvé aún se acordaba de los amalecitas, y en la Biblia leemos: de golpe y porrazo se acuerda 4 siglos después y dice: he decidido castigar lo que hizo Amalec a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, Saúl, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto no lo hizo por amor a su pueblo, porque como hemos visto antes, cuando lo deseaba, mataba a unos cuantos miles de israelitas para satisfacerse. Vamos a ir más lejos. En una ocasión, el rey asirio Senaquerib se presenta ante Ezequías, rey de Judá, y le dice que no albergue falsas esperanzas sobre la inminente invasión asiria a su pueblo, porque el propio Yahvé le había ordenado a él, a Senaquerib, que invadiera y destruyera Jerusalén. Esto está en 2 Reyes 18, 25. Y le dice: y ahora, ¿acaso he subido contra este lugar para destruirlo sin que haya intervenido Yahvé? Yahvé me ha dicho: sube contra esa tierra y destrúyela. Bueno, está claro que Israel fue el pueblo elegido de Enlil. Pero ¿elegido de qué? ¿Para qué? Pues elegido para, evidentemente, proporcionarle el alimento. Israel era el pueblo emisor, generador de dolor. Pero claro, ahora, para mucha gente, los judíos son los malos de la película. Yo digo, no, es que no hay nadie malo. Ellos son los malos. Nosotros estamos programados absolutamente por estas entidades. El mal está, la semilla del mal está en todos nosotros, en todas las razas, no importa si eres judío, como alemán, como lo que sea. Para conseguir todo este proceso de, digamos, enfrentar a los diferentes pueblos, Enlil se encargó de dividir las regiones de la tierra en pueblos y culturas para hacerlos machacar entre sí, como fichas de ajedrez, porque para este ser esto es lo que somos. Simplemente fichas y él jugando a un juego de estrategias. Y esto perdura hasta hoy, considerando que Oriente Medio es potencialmente la zona de la Tierra con más conflictos armados del mundo. Es una fuente de dolor que no cesa. Claro, Oriente Medio es donde Enlil dejó la estela del mal, los resortes y las trampas para generar guerras y muerte a través de la provocación y del rencor. ¿Pero qué dice a todo esto la religión? Pues bueno, todo es para el matadero. Sin comentarios. Pasamos a la siguiente. O esta otra también muy didáctica, ¿no? Lectura, meditación, oración, contemplación y muerte, claro, por supuesto. Aquí tenemos los ingredientes básicos del cóctel energético de los dioses que ha confeccionado David Kanga y que aparece en su libro La conspiración del ángel Gabriel.
Alabanzas, adoración, rezos y súplicas, más culto ritual, ofrendas quemadas, libaciones, más miedo, dolor, angustia, sufrimiento de los humanos, más derramamiento de sangre humana. Este es el cóctel que ellos se beben cada día. Sí. Pero claro, para llevar a cabo toda esta infraestructura, porque esto es una infraestructura tremenda, organizar todo eso, primero a través de las religiones, luego ya a través de los gobiernos. Enlil Yahvé, desde luego, no trabaja solo. Tenía un socio muy querido, muy apreciado, que sería algo así como su lugarteniente, el llamado Ángel Gabriel, o Arcángel Gabriel. Esta entidad estuvo detrás de la fundación de las 3 grandes religiones del mundo. Bajo el mandato de Enlil creó el islamismo, judaísmo y cristianismo. Todo esto está recopilado, como digo, y no es publicidad gratuita. Es que lo recomiendo porque ahí encontráis mucha más información recopilada en el libro de la conspiración del Ángel Gabriel. Ahí, en este libro, podemos encontrar perlas como, por ejemplo, que cuando el Ángel Gabriel se le aparece al profeta Mahoma, este le dice a Mahoma que Alá lo ha elegido para que sea su profeta. Pero claro, Mahoma le dice, ¿y qué pasa con Jesucristo? Y le responde, bueno, Dios no tiene hijos, Jesús era un apóstol más. A cada época su libro. Y venga, aquí podemos ver las palabras del Ángel Gabriel a Mahoma. Te hemos revelado este Corán para que sea un código en lengua árabe. Ante todo, hemos enviado otros profetas, a quienes hemos dado esposas y una descendencia. Ninguno de ellos ha hecho milagros a no ser con el permiso de Dios. A cada época su libro sagrado. Esto que no falte. Y abajo también nos dice, oh creyentes, sed pacientes, luchad en paciencia los unos con los otros, sed firmes y temed a Dios, que nosotros nos lo estamos pasando en grande. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos unos personajes muy interesantes. Empezando por el Adapa original, aquí se crea un linaje de sangre, sin ningún lugar a dudas. Del Adapa viene Caín y Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés. Siempre todo esto a través del incesto. Los varones suelen tomar a sus propias hermanas. Incluso en la Biblia, Lot procrea con sus propias hijas. Hasta que llegamos al rey David y a su hijo Salomón. De ahí viene un linaje que pasa por los faraones egipcios y se extienden a Europa. Entonces, bueno, podemos hablar de Julio César, el Imperio Romano, cuyas ramificaciones se extienden a Herodes I el Grande, la familia romana de los Piso, el rey Fernando II de Aragón, Carlomagno, Jacobo I de Inglaterra, hasta llegar a Francia con los reyes merovingios, como los Clovis o los Dagoberto. Existen fuentes genealógicas como la New England Genealogical Society que confirman un hecho. De los 42 presidentes de los Estados Unidos, 33 vienen del linaje de Carlomagno y 19 de la rama de Eduardo III de Inglaterra. Parece ser que todas las elecciones presidenciales, desde George Washington en 1789, han sido nombrados no por votación democrática, sino por su sangre real. Bueno, aquí tenemos a los presidentes de Estados Unidos, que casi todos ellos eran masones, empezando por George Washington. Durante el mandato de Roosevelt, este engrosó las filas del Tribunal Supremo de Justicia de masones. De cada 10 jueces, 7 eran masones. Lo mismo sucedió bajo el mandato de Truman. No decimos con esto, y además que lo he dicho muchas veces, que la masonería en sí misma sea mala. La masonería es una logia que lo que persigue pues, es una especie de cosmovisión, de fusión con el creador, que ellos llaman el arquitecto cósmico, y es una filosofía tan respetable como cualquier otra. El problema es cuando estamos hablando de las altas instancias masónicas, esas que ya se conectan con la élite. Ahí sí creo que realmente esos sectores de la alta masonería se conectan con sociedades secretas que sí son perniciosas para el ser humano y que se conectan con la economía, los estados y los Illuminati.
Vamos a ver esta familia feliz o no, porque a veces dice que se llevan a matar, porque hay muchas facciones dentro de estos sectores Illuminatis, ¿no? Yo diría que esto es un poco menos que un crucigrama maléfico, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Sugerencias, porque esto parece el sol central de la galaxia Illuminati, señor Bush. Bueno, empezaremos por Bush, si acaso, ¿no? Porque, no, la reina de Inglaterra, mejor. La reina de Inglaterra, que es prima en 12º grado de George Bush. Ahí tenemos a John Kerry también, que parece que son primos. Bueno, aquí hay un señor también muy interesante, que es Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy, chico juguetón, que también es primo noveno de George Bush. Incluso la princesa Lady Di, pues parece que también tiene una rama en común con el actor Ben Affleck, que parece el nombre de un matamoscas, de un insecticida. Y aquí tenemos a los Grimaldi, del cual parece que desciende Britney Spears. También Marilyn Monroe, prima novena de George Bush. Bueno, esto es una familia increíble. Yo no he puesto más flechas porque no había espacio, pero parece que esto solamente es la punta del iceberg. Hay muchísimo más. Todos son parientes. Todos están colocados. Brad Pitt, descendiente de, bueno, primo noveno de Obama. Brad Pitt ha tenido suerte de salir guapito, pero si hubiese salido bajito y gordo, lo meten de secundario cómico, da igual, lo meten en el estrellato igualmente. Y Hillary Clinton, pues también tiene un parentesco con Angelina Jolie. Incluso Vlad Tepes, el príncipe de Valaquia, famoso Drácula, en el cual se basó Bram Stoker, también tiene una línea de descendencia con George Bush. Ni siquiera Tom Hanks, el típico actor americano con más clase, ¿no? Es descendiente de Abraham Lincoln. Arriba vemos a Camila Parker Bowles, que parece que también son primas lejanas con Madonna y con Celine Dion. Y bueno, tenemos aquí una familia muy interesante, pero no sé si feliz, porque ya digo, no se llevan muy bien. ¿Pasa? Bueno, esta peña vemos que parece que les hayan pegado un perdigonazo en un ojo, pero realmente lo que hacen es seguir las instrucciones de esta élite que concede tanta importancia al poder del símbolo, al poder del número, al poder de la astrología. Cuidado, yo practico astrología, pero yo la practico para el bien. La astrología también se puede usar para hacer el mal, porque cuando esta gente van para hacer atentados, vigilan las posiciones de los astros para que les sean favorables para sus planes. O sea que la astrología se puede usar también para cosas bastante nefastas. Como digo, mucha gente dice, bueno, es que los Illuminati se delatan porque siempre están con los números, sobre todo con los 11 y con estas simbologías, que esto significa el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve. Esto ya se remonta desde el Antiguo Egipto. Entonces, bueno, ellos creen en esto, en el poder del símbolo. Esto mucha gente joven no conoce sobre el tema y eso directamente para el disco duro, a nivel subliminal. Bueno, y ahora podemos ver, ¿pasas? Pues un poco lo que sigue siendo la moda predominante, las estrellas del pop internacional, ¿no? Mostrar sangre, mutilaciones, jaulas, heridas y carne. Esto es como una especie de alegoría o de símbolo típico de lo que son los llamados esclavos MK Ultra. Desde luego las estrellas no tienen una vida de vino y rosas como nos creemos, lo pasan bastante mal, porque cuando hablamos del proyecto MK Ultra nos estamos refiriendo a un proceso en el que la persona sufre una serie de torturas bastante duras de soportar, y de eso se trata, porque la mente humana, según descubrió el médico y antropólogo Joseph Mengele, médico nazi, que realizó experimentos terribles que desde luego no voy a comentar aquí porque no vale la pena. Entonces Joseph Mengele lo que hizo fue hacer una serie de experimentos, no solamente con los judíos, también con polacos, con gitanos, y pues llegó a la conclusión de que
torturando a un ser humano, su mente se puede fragmentar en un montón de personalidades. Y cada una de estas personalidades puede ser programada para unos fines determinados. Puedes crear, por ejemplo, pues, prostitutas que con un código pues, se abran de piernas y políticos a nivel diplomático puedan tener relaciones con ellas. Crear asesinos perfectos. El mejor asesino se sabe que es el que no sabe que es asesino, el que no es ni siquiera consciente de ello. Entonces, ahí está el tema. Los americanos, desde el Estado Mayor del Pentágono, tuvieron acceso a estos expedientes nazis, y de ahí se llevó a cabo la llamada Operación Paperclip, que fue la forma en que se hicieron con esas tecnologías. También podríamos hablar de prototipos aéreos muy avanzados, pero que los nazis fueron los pioneros en este tema de la manipulación psíquica, de la programación mental. Y esto lo han seguido aplicando, y se sigue aplicando principalmente en lo que serían las estrellas del Star System. Bueno, aquí tenemos a Adolf Hitler, de quien se dice que no tenía muchas luces, ni en estrategia militar, ni en muchas cosas. Sin embargo, consiguió lo que querían los dioses, los grandes dioses: crear muerte y engañar al mundo. No solo engañaron a Alemania, sino al mundo entero, evidentemente, ¿no? Bueno, el caso es que mucha gente se cree que era él quien comandaba sus ejércitos, o que era él quien había creado el nacionalsocialismo, o que era él quien representaba el germen de la filosofía eugenésica. Pero lógicamente Hitler era un títere, y para mí, mi opinión personal, el gran títere de Enlil. ¿Por qué digo esto? No me baso en una simple corazonada o en una intuición personal. Lo creo sinceramente porque tiene mucha lógica para mí que estamos hablando de un dios que no es tal, por supuesto. Son seres como nosotros, solo un poquito más altos y reptilianos. Pero estamos hablando de entidades biológicas que, en el caso de Enlil, era considerado el mandamás, el comandante supremo de la Tierra. Y podemos ver cómo este ser en la Biblia se lo presenta bastante diferente que en la versión sumeria. ¿Por qué? Pues porque en la versión sumeria Enlil estaba supeditado a los dictados de un consejo Anunnaki. Él no podía decidir de una forma tajante si quería hacer esto o lo otro. Estaba supeditado a unas órdenes superiores. En cambio, la Biblia nos presenta a Yahvé, que nosotros creemos que era el mismo Enlil, que tenía un poder omnipotente. Ahí sí se nos presenta a un dios de dioses, con capacidad para realizar todo lo que le venga en gana y con un apoyo logístico total y absoluto. Entonces, luego hablaremos cómo consiguió Enlil hacerse con este poder. El caso es que cuando uno conoce y estudia y analiza en profundidad cómo se expresaba Enlil, empieza a entender que realmente hablaba a través de Adolf Hitler. Cualquiera de ustedes se lee los textos sumerios y la Biblia y puede comprobar que Enlil se expresa exactamente igual. Hitler para mí era un medium absolutamente poseído. Sufría unos ataques espantosos, se desplomaba en el suelo de noche, sacaba espuma por la boca, balbuceaba palabras ininteligibles, incluso señalaba a un lado de la habitación y decía que veía a seres espantosos. Entonces, para mí está clarísimo que Adolf Hitler mostraba un efecto de posesión que reportaron todos los biógrafos, todos los conocidos ayudantes, amigos personales de él, como por ejemplo Kubitschek, que fue el único amigo, por decirlo así, de la infancia. Y yo creo que si ahora pudiésemos reunir en esta sala a todos aquellos que conocieron de forma estrecha, íntima a Adolf Hitler, estarían de acuerdo conmigo en considerar que era un medium y que estaba controlado por una entidad y por una fuerza que desde luego hipnotizaba absolutamente a todo el mundo. Aquello no era humano y es realmente inconcebible, incomprensible entender cómo
llegó al poder. Humanamente es muy difícil conseguir ese magnetismo. Bueno, cada día se filtra más información sobre las conspiraciones y los extraterrestres desde las altas esferas. Esto es un poco, como ya he dicho muchas veces, esa imagen que a veces los medios de comunicación oficialistas nos quieren vender de que siempre son 4 campesinos los que ven platillos volantes que aterrizan y tal, ¿no? Bueno, pues ahora, lógicamente, ya no son 4 campesinos los que hablan de estas cosas. Yo pondría a la cabeza de ellos al exministro de Defensa canadiense Paul Hellyer. Este señor ha tenido la valentía de declarar que el gobierno estadounidense lleva décadas pactando con diferentes razas alienígenas y que ya va siendo hora de que empiece a salir a la verdad todo esto. Incluso se atreve a decir que como mínimo hay 2 alienígenas trabajando para el gobierno norteamericano. O sea, ha sido bastante valiente. Otro ejemplo es el político británico Simon Parkes, quien asegura que desde niño, desde que tenía 6 meses, y es capaz de recordarlo, dice él, ha sido abducido 4 veces al año. Y que su verdadera madre dice que es un ser insectoide. Algo que, desde luego, para un político salir a decir esto es bastante arriesgado. Y encima dice que lo votaron de nuevo, ¿eh? No, está muy contento el hombre. Dice, no me han juzgado por mis declaraciones, ¿no? Dice, esto es un síntoma de que la humanidad está despertando. Dice además que los seres con que contacta, a los que llama mantinianos, dice que son positivos para la humanidad y que están ayudando, de alguna forma serían como los árbitros en un partido de fútbol. Dice que de alguna forma están frenando el avance de los reptilianos para que no lleguen a más en su red de control. Otro ejemplo de este proceso es el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev. Aquí le he puesto presidente de Rusia, me he despistado. Bueno, Medvedev declaró que el día que la gente sepa que los extraterrestres están en la Tierra, desde luego cundiría el pánico. También parece ser que comentó que si Obama no decía la verdad, o todo cuanto se sabía sobre el fenómeno OVNI, lo haría el Kremlin. Otro más que se suma a la lista, el exministro de Defensa británico Nick Pope, que está realizando una tarea de desclasificación de archivos OVNI. Este hombre lleva un montón de años en verdadera campaña para desvelar los secretos de Estado que se ocultan en torno al fenómeno OVNI. Abajo, este señor tan simpático es John Key, primer ministro de Nueva Zelanda, que, fijaos hasta dónde ha llegado el tema de los reptilianos a nivel sociológico, que ante la insistencia de grupos denunciando que John Key era un reptiliano, tuvo que salir a desmentirlo ante las cámaras de televisión y dijo: yo no soy un reptiliano, me han examinado médicos e incluso estoy dispuesto a acudir a un veterinario si hace falta para demostrarlo. Entonces, la cosa está llegando bastante lejos. Bueno, después de este paréntesis, volvemos otra vez. El gran malo de la película, ¿quién es? Pues Satán, del hebreo Ha-Shatán, que significa adversario, enemigo o acusador, pero evidentemente no del hombre, sino de aquel que quería esclavizar al hombre, su hermano Enlil. ¿Quién fue sino Satán, que el propio Enki, creador del hombre, y que parece amaba a sus criaturas? Extrañamente hablamos de reptilianos que utilizan el lado izquierdo del cerebro, son territoriales, son racionales, se rigen por la estricta lógica y parece que tienen ciertas dificultades para desplazarse hacia las cualidades del hemisferio derecho que rige las emociones, los sentimientos, la espiritualidad. Pero, como digo, extrañamente Enki parece que desarrolla un cierto afecto hacia el ser humano y cometió un delito mayor: concederle conocimiento. De ahí viene el mito de la serpiente que le da la manzana a Eva y le dice, y esto lo encontramos en Jubileos, que está en plural: si coméis del fruto, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, no como Dios, como dioses. Con lo cual está diciendo que hay más de uno. De ahí viene, evidentemente, la gran campaña de desprestigio, la primera gran campaña de desprestigio de la historia. Enlil, que su oponente extiende una imagen maligna de Satanás. La típica frase: no le escuchéis, es un mentiroso, cuidado, no vaya a ser que os diga la verdad.
y me eche por el suelo toda mi manipulación. Porque aquí el mentiroso es Enlil. Claro, eso, decir, no le escuchéis, es un mentiroso, es como decir, seguid la fe, no el conocimiento. O lo que es lo mismo, dejaos manipular. ¿Cuál es el secreto de Enlil? ¿Cómo ha conseguido siempre avanzarse a los acontecimientos en la historia humana para que todo le haya salido redondo? Pues a través de lo que podríamos llamar tecnología cuántica. Hay un elemento que se repite tanto en los textos sumerios como en los hebreos, incluso en el libro de Enoc, y se trata de las llamadas tablas celestiales o tablillas del destino, también conocidas en Sumeria como las tablas Me. Las tablas Me, que es un término que ha llevado muchos quebraderos de cabeza a lingüistas de todo el mundo. Nadie sabe qué son exactamente, pero sí podemos decir hoy en día, por las cosas que realizaban, las tareas que realizaban, que se trata de tecnología cuántica. En Enoc 81, 1-2 leemos: me dijo el Señor, mira, Enoc, estas tablillas celestiales y lee lo que está escrito ahí y señala cada dato. Miré las tablillas celestiales y leí todo lo que estaba escrito y lo comprendí todo. Leí el libro de todas las acciones de la humanidad y de todos los hijos de la carne que están sobre la tierra hasta las generaciones remotas. Enoc dejó escrito 1000 años antes el diluvio universal, la caída de la Torre de Babel, etc. Yahvé anunció al pueblo judío que durante 400 años estarían presos en Egipto. Sabía todo lo que ocurriría en el futuro. Ni siquiera los nombres de los principales personajes bíblicos eran fortuitos. Eran claramente no caprichos de los dioses. Todo seguía un orden, pero no un orden natural. Los sumerios, evidentemente, presentaban a este dios supeditado a este consejo Anunnaki. Sin embargo, los textos bíblicos nos lo presentan, como he dicho antes, como un ser omnipotente. ¿Cómo consigue este poder por encima del resto de dioses que gobiernan la tierra? Pues lo consiguió haciéndose con las tablillas del destino. Como hemos dicho, se trataba de computadoras cuánticas que eran capaces de alguna forma de pronosticar líneas temporales en el futuro. Enlil sabía en cada momento lo que ocurriría. Por eso sus planes siempre han sido exitosos. Enlil interfirió en el orden natural de los acontecimientos, alterando su curso, modificando pequeños detalles desde la raíz, desde la gestación de esos acontecimientos. Claro, esto también podemos preguntarnos, ¿acaso sabía también la revolución que tendría la figura de Jesús de Nazaret y la utilizó para sus propios planes? Yo diría que casi seguro. De todas formas, todo esto no es en absoluto nada nuevo. En 1972 saltó la noticia en la prensa de que el sacerdote y físico Alfredo Ernetti, conjuntamente con otros religiosos, había desarrollado una máquina capaz de visionar el pasado, a la que bautizaron como el cronovisor. Este proyecto había sido financiado por el Vaticano en los años 50 y 12 científicos de alto nivel habrían participado en este descubrimiento. Imaginaos, una máquina capaz de mostrar imágenes del pasado. No he puesto aquí una serie de fotos que intentaban decirnos que pertenecían a Jesús y a los 12 apóstoles. Parece ser que hubo mucha polémica, evidentemente los físicos saltaron y pusieron bastante en duda todo esto, ¿no? Ellos, cuando se les preguntó a Ernetti y a su equipo si era posible fotografiar el futuro, ellos dijeron que esto era algo que no era posible, solamente el pasado. Pero yo creo que a partir del momento en que el Vaticano se encargó de silenciar este proyecto, ya no podemos hacer mucho caso de lo que hayan dicho o dejado de decir. Esta tecnología existe y existe ahora. ¿Quién nos dice que no existió también en la antigüedad de la mano de estos dioses, como demuestran los textos en todas partes del mundo? Bueno, si esto es así, como yo creo, pues sería algo así como tener una carta en la manga.
Bueno, la pregunta es, ¿cómo hemos permitido todo esto? ¿Cómo hemos cedido nuestra responsabilidad? Una responsabilidad que nos pertenecía a nosotros asumir, y se la hemos entregado en bandeja a estos seres y a estos gobernantes que se creen con derecho divino a gobernarnos. ¿Podemos hacer algo para evitar lo que parece inminente, que es la llegada de esta dictadura global, a la que podemos llamar el nuevo orden mundial? ¿De qué sirve saber todo esto si seguimos con la dichosa sensación de impotencia? De sentir de que estos acontecimientos se van precipitando hacia nosotros y no somos capaces de hacer nada. ¿Se puede o no se puede hacer algo? Bueno, claro, se pueden hacer muchas cosas. La clave es saber cómo. Mucha gente se cree que hacer algo es salir a la calle y, lógicamente, armados con fusiles, tomar el Congreso, tomar las calles y armar una revolución a lo Pancho Villa. Para mí, este es el camino equivocado. Justamente eso es lo que ellos están buscando que hagamos. Eso es lo que buscan que el pueblo haga. Que haya un rebote generalizado en que ya sea incontrolable, incluso a nivel policial, y luego ya se declare pues estado de sitio o ley marcial. Para eso han introducido la crisis económica y el desaliento. Están esperando que efectivamente actuemos violentamente. Y os voy a decir una cosa, y acordaos de esto: van a tomar medidas muy drásticas. El ejército tomará las calles y se instaurará una dictadura global. Primero, los civiles permanecerán en sus casas con un toque de queda para finalmente desalojarse las ciudades poco a poco. ¿Cuál sería el destino de los disidentes? Pues este. En Estados Unidos existen desde hace bastantes años aproximadamente unos 800 campos de concentración del FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, construidos y dirigidos por la NSA y la Homeland Security. En estos campos de concentración hay miles y miles de ataúdes, de recipientes. ¿Para qué son? Pues parece que, precisamente, para contener un cuerpo humano. ¿Qué empresa invierte millones de dólares en levantar 800 campos de concentración sin un objetivo lo suficientemente asequible para obtener unos fines rentables? No hay inversión sin ganancias, no son imbéciles. Estos campos están para llenarse de civiles, los disidentes, los que no estén de acuerdo con lo que quieren preparar. Parece ser que todo está listo, solo falta que la población encienda la chispa y caiga en la trampa de una revolución violenta. ¿Pasa? Bueno, solo el amor es real, solo el amor es el camino hacia la evolución. Es el único camino que conduce hacia alguna parte. Esto parece muy New Age, pero yo creo que es la verdad. Yo creo que es el único camino. Para mí la solución está en las energías sutiles del ser humano. Esto implica no odiar, aprender a no odiar, trabajar la meditación y la interiorización. Lógicamente entiendo que para muchas personas es completamente absurdo sentarse a meditar mientras está pasando todo esto. Pero para mí está claro que intentar cambiar las cosas con violencia solo genera más violencia. Es fuego con fuego más fuego. El arma más letal con la que cuentan estas élites, que yo a veces ya no los llamo ni Illuminatis, porque, bueno, al fin y al cabo son una élite. Son la crème de la crème del poder. Entonces yo creo que estos elementos, el arma más poderosa con la que cuentan es que han conseguido minar nuestra moral. Nos han hecho creer que no somos nada, que estamos en manos del poder y que somos poco menos que insectos. Resulta que algunos contactados nos asombran diciéndonos que los extraterrestres nos tienen por dioses. Dicen que tenemos un poder creativo inmenso y una capacidad tremenda para cambiarlo absolutamente todo a través de la visualización. Los extraterrestres además dicen que admiran en nosotros nuestro don para componer música. Ellos no son capaces. Ven en el ser humano una sensibilidad brutal para captar vibraciones, frecuencias cósmicas.
Estamos en una tercera dimensión y esta frecuencia de fisicalidad no permite materializar lo que visualizamos al instante, pero sí podemos hacerlo a largo plazo. ¿Acaso creemos que todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos desaparecen en el éter? ¿O realmente van a algún sitio y al final se cristalizan? Yo al menos así lo creo. Es lo que nos dice el poder del secreto. El secreto se ha convertido también en un fenómeno también de mucho marketing. Pero sí, la esencia ya no era nada nuevo, porque ya hacía pues miles de años que desde el Vedanta hasta múltiples filosofías budistas, hinduistas, orientalistas, ya se nos hablaba de que el ser humano crea su propia realidad. Y ahora nos vienen los físicos cuánticos y nos dicen, sí, efectivamente, tal y cual. Pero es que siempre se ha dicho, es decir, no es nada nuevo. Claro, saber aplicar este conocimiento con perseverancia, ahí está lo difícil. Yo creo que la clave para conseguir una visualización, un flujo constante de energía positiva creadora del ser humano, la base está en creer en uno mismo, en amarse uno mismo. Porque tú puedes imaginarte que vas a poder configurar un futuro en tu vida, pero si no crees en ti mismo es imposible que eso cristalice. La energía creadora primigenia del universo es el amor. Lo demás parece que son todo ilusiones surgidas del miedo. Y si nos alineamos con esa energía amorosa, es como el caudal de un río, la corriente realmente nos llevará al océano del conocimiento universal. Todo fluirá de acuerdo a los ciclos cósmicos establecidos. Actuar con violencia es sencillamente ir a contracorriente de este río cósmico. Ojo, otra cosa es la defensa personal. Desde luego, si nos atacan nos vamos a defender. Pero defenderse no es violencia, es supervivencia. No confundamos. Esto no es, como decía Gandhi, dejémonos golpear y masacrar. No, tenemos el sagrado derecho de defendernos. Pero, bueno, si nosotros sabemos que este no es el camino, no vayamos a asaltar el Congreso de los Diputados ni a asaltar las calles, porque no es ahí donde hay que ir a buscar soluciones. Ya sabemos lo que ellos quieren. Ya sabemos que por mucho que haya manifestaciones, ellos no moverán un dedo y si lo hacen será precisamente para perjudicarnos aún más. Yo creo que no hay que ir a pedirles absolutamente nada al poder. No es ni a los políticos ni a los jueces donde hay que acudir. Es al pueblo, nosotros, la sociedad, quienes debemos movilizarnos para sobrevivir. El pueblo y desde el pueblo el que tiene el poder para cambiar las cosas. Y crear un nuevo orden al margen del sistema. No un nuevo orden mundial, sino un nuevo orden social, que gestione un sistema nuevo fuera de la economía. ¿Por qué? Hay muchísimos contactados que nos dicen que todas las civilizaciones basadas en economía acaban extinguiéndose. Por algo será. Parece que nosotros vamos de camino. O sea que algo de razón tendrán. Quizás tengamos que recurrir en el futuro al trueque, porque esto se está yendo a garete a todos los niveles, o a la distribución de alimentos propios de nuestra tierra, volver al campo, a ser autosuficientes, porque para algo está la tierra, para proporcionarnos todo lo que necesitamos, volver otra vez a los orígenes. ¿Qué pasa? Que si los supermercados se cierran los suministros de alimentos, nos morimos de hambre. La tierra está ahí para algo. Hemos de aprender otra vez a conectarnos con la madre tierra como hacían nuestros ancestros. Los chamanes están hartos de decirlo. Y habrá un momento que no vais a poder comeros el dinero. Y yo ciertamente lo que pienso es que el día que salga el presidente, los ministros y los diputados del Congreso y no haya ni un periodista que les enchufe el micrófono bajo los morros, que nadie les preste atención, ese día seremos libres. Muchas gracias.